Padre amado, es una oportunidad preciosa que tú nos das de reunirnos nuevamente, de dedicar un tiempo de este día, domingo, para meditar en tu palabra, porque lo que queremos, Señor, es comer el pan de tu mesa para saber cómo comportarnos como cristianos, como hijos de Dios, para tener tu dirección en medio de la crisis. Gracias por el tiempo en que vivimos y gracias también, Señor, por tu presencia en nuestros corazones. Te suplico, Padre Celestial, que en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, tú nos hables, toques nuestro corazón, hagas que nuestro entendimiento sea iluminado y nos lleves por el buen camino de tu preciosa voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este día estamos otra vez, por la gracia de Dios, reunidos para estudiar su palabra, para oír. Y mi oración es que el Señor abra nuestros oídos para lo que Él tiene para nosotros en este día. Los domingos anteriores hemos estudiado, hace 2 domingos, fue el tema sobre las dudas de un santo. ¿Sí? El siguiente domingo vimos sobre el consuelo para un santo. ¿De dónde viene ese consuelo? Y hoy veremos sobre el proceder de un santo. Vean la secuencia, porque tienen una secuencia lógica y una secuencia en orden ascendente. Primero, las dudas de un santo, el consuelo para un santo en medio de su crisis y ahora el proceder o la conducta de un santo. En Romanos capítulo 12, verso número 1, leemos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que quiero resaltar en este versículo es que el Espíritu Santo nos está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sí? No es un sacrificio comparado a lo de los animales, que era un sacrificio de un animal muerto. ¿Verdad? Se sacrificaba el vivo, pero se presentaba un animal muerto. Nosotros necesitamos ser sacrificios vivos, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero hay otro aspecto que aquí se menciona y dice santo. Y recuerden, el título de nuestro estudio este día es el proceder de un santo. Y el sacrificio debe ser de acuerdo, ¿sí?, a la persona. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque todo santo ha sido llamado para andar por el camino de rectitud, para complacer a nuestro Padre que nos salvó. Desde que Jesús inició su ministerio en el río Jordán, dice que cuando Él subió de las aguas, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual mi corazón tiene contentamiento. Lo que estaba diciendo en otras palabras es: mi corazón se agrada de su proceder, de su vida, de sus pensamientos y, en otras palabras, resumiendo todo ese aspecto, en su sacrificio. Porque aunque en ese momento los hombres no estaban percibiendo, delante del Señor ya estaba en su etapa de sacrificio. Haberse hecho hombre, el Señor Dios de los cielos, y luego ir para hacerse pecado por nosotros, y luego morir por nosotros, para resucitar y ir a los cielos. Todo eso fue un proceso de un sacrificio de parte de nuestro Señor. Cuando hablamos entonces del proceder de un santo,
estamos refiriéndonos específicamente a su conducta. El Señor nos ha llamado y Él nos ha escogido para que vivamos separados del mundo. Por eso es que inmediatamente después del versículo 1, las palabras en Romanos 12 dicen, no os conforméis a este siglo, quiere decir a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debe existir entonces una separación. La palabra santo en los dos idiomas, en el hebreo y en el griego, que son los idiomas que en la mayoría fue escrito el Antiguo, y el griego en el Nuevo Testamento, se refieren a una persona separada. No está hablando propiamente de la santidad como la santidad de Dios, que no tiene ningún tipo de pecado. Nosotros hemos sido ya perdonados de nuestros pecados. Delante del Señor somos sin culpa e inocentes, pero todavía continuamos en esta tierra con nuestra naturaleza. Cuando nos llaman santos, nos están llamando así por el llamado divino, por la obra divina en nosotros y por la acción humana de separarnos de este mundo para vivir agradando al Señor. Entonces, a pesar de que hemos sido llamados a ser separados del mundo, nosotros, el Señor dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo. Estamos aquí todavía, todos físicamente, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal en un amplio aspecto. Es una amplitud de condiciones y de circunstancias en que el mal puede aparecer. Y lo que queremos hablar en relación a eso es cómo los santos de Dios, el hombre santo, la mujer santa de Dios, puede en algún momento determinado ser víctima del mal debido a que comienza en medio de sus luchas y en medio de sus problemas a desmayar en su corazón. Las fuerzas comienzan a ser minadas en su vida y entonces es preciso que en medio de esas circunstancias, como hablamos, en medio de las dudas, en medio del dolor que estamos necesitando, del consuelo, del conforto divino, necesitamos mantenernos firmes. Firmes. Hay una diferencia muy grande entre nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y aquellos que todavía no lo son. Es que aquellos que son cristianos podrán sufrir un poco más. Aquellos que van a ser llamados también y que se van a convertir, muchos de ellos van a tener que pasar por un proceso probablemente de sufrimiento para que ellos vengan a los pies del Señor reconociendo su necesidad. De tal manera que nadie se escapa de eso. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, debido a que el Señor está separándonos cada vez más y es un sacrificio, Él también está haciendo su operación preciosa de limpiarnos, de santificarnos. Nosotros necesitamos santificarnos, separación, y Él está implantando en nosotros esa santidad que nos es dada a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. En Romanos capítulo número 8, también en el verso 17 y 18, leemos, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjense, herederos de Dios y coherederos. Imagínense qué posición el Señor está dándonos. Pero dice aquí, hay una condición. Si es que, la condición es si es que padecemos juntamente con Él. De tal manera que cuando estamos padeciendo, cuando estamos pasando por momentos difíciles, tenemos que traer esto a nuestro pensamiento. Por eso dice ahí Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque tenemos que llegar a entender que a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo, todos esos momentos son parte del proceso que el Señor está operando en nosotros para llevarnos a la gloria y que seamos herederos de Dios y coherederos con Cristo.
pesar de que judicialmente hablando ya lo somos, ya nos fue imputado ese lugar en los cielos. Sin embargo, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa manera, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestra conducta, porque estando en la tierra, nuestra conducta puede cambiar en un momento determinado. Ustedes van a entender lo que estoy diciendo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, la gloria viene después del padecimiento. Y el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de padecer un poquito. No para redimirnos a sí mismos, no. Es para que entendamos un poco, por lo menos, el padecimiento que Cristo tuvo que pasar a favor de nosotros, sufrir a favor de nosotros, por amor a nosotros. Como dice también aquí en Filipenses capítulo número 3 y el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes en él en su muerte. O sea, el Señor quiere que lleguemos a entender que lo que nosotros padecemos en esta tierra es un privilegio, es una oportunidad que el Señor nos ha dado para liberarnos de la carne, ¿sí? Aquel que ha padecido en la carne ha dejado de pecar. Dice, hay una connotación muy amplia en ese versículo, pero sin duda también tiene mucho que ver con nosotros que todavía estamos en la carne. Necesitamos tomar la perspectiva correcta de los momentos difíciles que pasamos para no amargarnos, no frustrarnos y mucho menos abandonar el camino o dejar de vivir correctamente delante del Señor debido a las circunstancias difíciles que podemos pasar. Entonces, el santo debe vivir fielmente, debe tener una conducta firme. Otra vez, no debemos ver las cosas que padecemos desde una perspectiva carnal, porque cuando la vemos desde una perspectiva así, lo que sucede es que viene un conflicto muy grande a nuestro corazón y comenzamos a desmayar. Es lo que sucede. Se debilita nuestra firmeza. Se debilita porque nuestras emociones, nuestros sentimientos y hasta nuestra espiritualidad puede comenzar a desboronarse debido a que podemos poner nuestros ojos en cosas que no debemos. Ustedes van a entender mejor lo que les estoy diciendo. Pero como estamos hablando del proceder de un santo, estamos hablando que la conducta de una persona que teme a Dios y que ama a Dios y que camina con Él, aún en medio de cualquier adversidad, debe mantenerse firme. No importa qué me está pasando. Yo debo ser fiel al Señor. No importa si estoy enfermo, no importa si tengo o no tengo dinero. Como el apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a vivir en abundancia como en escasez. O sea, los extremos no deben ser motivo de debilitar nuestra firmeza o desmoralizar nuestra conducta, quitarnos los principios fundamentales de la vida cristiana. Tenemos entonces, como santos de Dios, mantenernos en integridad y debemos evitar vivir comparándonos con la vida de otras personas que ni temen a Dios, que no buscan al Señor, que no están en la iglesia, que no tienen temor de Dios y no se enferman y tienen dinero y son prósperos. No, si nosotros comenzamos a hacer eso, entonces nuestro caminar puede desmayar. Exactamente, nosotros lo vemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 73. Aquí el escritor es nuestro hermano Asaf. Y él comienza el Salmo diciendo, ciertamente es bueno Dios. Recuerden que él escribió el Salmo después de su experiencia. Pero en esta experiencia, en estos escritos de este Salmo, él escribió varios, él también da a conocer una etapa en la que él pasó
en la cual comenzó a compararse con otros y comenzó a pensar que la integridad de su vida y el esfuerzo y el sacrificio que él hacía para mantenerse fiel al Señor, como que no tenía mucho provecho, como que no tenía mucho sentido. Cuidado con esos pensamientos que vengan a tu vida. Y cuando comienzan a decirte, no, ya no hay necesidad de ir a la iglesia, ya no necesitas congregarte, solo lee tu Biblia en tu casa, ya no necesitas orar mucho. La verdad es que Dios oye siempre la oración, entonces solo una cosita que digas ya es suficiente. Muchos pensamientos que parecen a veces tan cristianos, ¿verdad? Pero nos están separando del camino firme que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos. Entonces, independientemente de las circunstancias, necesitamos mantener una conducta íntegra. Dice entonces aquí Asaf, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice, fíjense, ahora está refiriéndose a su propia vida, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. O sea, está hablando de una posible caída. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Pero ¿por qué este peligro? ¿Por qué esta probable caída? ¿Por qué? ¿Por qué eso estaba en su corazón? Un hombre santo, un hombre como Asaf, alguien entregado y consagrado a la alabanza y a la adoración del Señor y a la vida correcta, honesta, sincera, pura, del limpio de corazón. Pero él está en un momento ahora, dice, pasó esa etapa de casi caía. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Él comenzó a ver que su vida no era igual que los otros. Que él, a pesar de estar sirviendo al Señor, no tenía lo que los otros tenían. Que él, a pesar de estar siendo fiel al Señor, no era tan próspero o no era próspero en relación a los otros. Y ahí está un serio problema. Porque él dice, no tienen congojas, o sea, no entran en tristeza ni en angustia por su muerte, ni se preocupan. Después de muerto, nada más va a pasar, de ahí se termina todo. Entonces, ¿qué me preocupo? Como dice carnalmente en el libro de Eclesiastés, dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Por su vigor está entero, dice, no tiene enfermedad. No pasan trabajos como los otros mortales. No hay angustias. Ni son azotados como los demás hombres. No hay disciplina. Por tanto, la soberbia los corona. Ahí están ellos mostrando que no necesitan de Dios, que no necesitan de los hombres y que no necesitan de nadie porque ellos son autosuficientes. Dice, se cubren de vestido de violencia y entonces comienzan a maltratar a los otros. Los ojos se les saltan de gordura, hacen todo lo que quieren y viven una total lujuria y embriaguez. Logran con creces, con mucha abundancia, los antojos del corazón. Solo están para satisfacerse a sí mismos. No tienen ningún tipo de sacrificio. Se mofan y hablan con maldad del hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, imagínense, contra el Señor, y su lengua pasea la tierra. Ay, Señor amado, esa es la realidad. Y cuando uno como cristiano comienza a compararse, lo que sucede es que casi comienza a resbalarse también y comienza a pensar como el propio Asaf pensó aquí, ¿verdad? Como dice aquí, verso 10 al 13, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, oigan lo que él dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿A qué declaración él llegó o qué tipo de declaración salió de sus labios debido a él estar viendo lo que sucedía en este mundo? En vano trabajé, en vano me esforcé, en vano me consagré, en vano iba todos los días de cultos a la iglesia, en vano estaba leyendo mi Biblia todos los años porque no prospero. Solo hay angustia, solo hay tribulación, solo hay pena, solo hay problemas. No hables así.
No debemos hablar de esa manera, porque no importa las circunstancias que vivamos, la conducta, el proceder de un santo debe ser íntegro en todo tiempo. El Señor no te garantizó una vida totalmente libre de problemas. El Señor no te garantizó una vida totalmente libre de enfermedades. El Señor no te garantizó cuando te convertiste o fuiste salvo que nunca tendrías ningún tipo de dificultad. No. El reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. No temáis, dice, en el mundo tendréis aflicción. Para confiar, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor claramente, y también dice la Escritura, y es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. O sea, si esas cosas fueron anunciadas, si esas cosas están escritas aquí, es para nuestro consejo, para nuestra admonición, para que nos preparemos y tengamos la conducta correcta, el proceder correcto como santos de Dios que nosotros somos. Imagínense ustedes que cuando Jesús estaba siendo llevado para ser crucificado en el Calvario, hubo un momento que él no soportaba más la cruz. Y dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 32, que los romanos, los soldados, llamaron a un hombre llamado Simón de Cirene. Cirene, una ciudad en Egipto. Pero él estaba ahí, él moraba ahí, vivía en Jerusalén. Y él estaba exactamente pasando cuando Jesús iba con su cruz. Y a él lo llamaron para que ayudara a Jesús a llevarle la cruz. Esta es una figura práctica para que nosotros entendamos cómo es que el Señor también quiere compartir con nosotros un poco de ese padecimiento de Cristo. Pero ese padecimiento va a traer algo glorioso en nuestra vida. Dice aquí la Escritura en Marcos capítulo 15 y versículo 21, donde también se menciona a este hombre Simón de Cirene. Dice ahí, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, y aquí nos da otro detalle interesante de Simón de Cirene, no solo de dónde era, sino era un padre, él era un padre de familia, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y a que le llevase la cruz. Oye, no era más posible, Jesús había sido torturado, ya soportaba más el peso de ese madero. Entonces a este hombre que venía del campo, era un agricultor probablemente, un trabajador, él estaba ahí y tuvo que ser obligado, pero esa experiencia de haber llevado un poquito la cruz de Cristo hizo algo sin duda en su corazón. Según por lo que nosotros entendemos aquí, ya era conocido. Marcos escribió, dice, era Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, de aquellos que nosotros conocemos, de Alejandro y Rufo. Y solo para terminar este puntito, insignificante, no, muy importante, dice aquí en Romanos capítulo número 16 y en el verso número 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Llegó a haber tal comunión y tal identidad entre Rufo, que quiere decir rojo, de la sangre, por lo menos del color de la sangre, no significa por la sangre, más su nombre quiere decir rojo, y Alejandro quiere decir un hombre que da soporte, un hombre que ayuda a otro. Y eso fue exactamente lo que su papá, Simón de Cirene, hizo, ayudar. Pero en esa ayuda, él fue tocado, él fue impactado y también su familia. Ven ustedes que un poquito de sufrimiento puede cambiar la vida de una persona y también las personas que están a nuestro alrededor. Y eso pasó con Alejandro y Rufo. Ellos llegaron a ser también discípulos del Señor. Entonces, el Señor no quiere que nosotros nos comparemos y digamos, ay, yo tanto que vivo consagrándome, doy mis diezmos y parece ser que no prospero. No, sigue fiel. Dios es fiel en bendecir a los suyos. Fíjense que, hablando por ejemplo de nuestro querido hermano Job,
que es de un ejemplo impresionante en la vida, principalmente en relación al padecimiento. Leemos en el capítulo número 1 y en el verso 1 del libro de Job, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, un santo, separado, apartado del mal. En el verso 8 dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un santo, alguien que era un ejemplo de vida en la tierra y en el cielo. Pero escuchen, hermanos, Satanás, debido a su envidia, Satanás, debido a su maldad, él pidió permiso para tentar a Job, y el Señor se lo concedió. Y entonces vinieron todos aquellos desastres sobre la vida de Job y su familia, y fue una situación bien difícil, que a cualquiera de nosotros podría decir: Señor, pero ¿por qué te estoy sirviendo así, tan fielmente? Y mira cómo me estás pagando. Señor, ¿por qué haces esto? Debería, Señor, de cuidarme. Y sí, había un cerco sobre la vida de Job y su familia, tanto que Satanás lo mismo lo dijo. ¿Cómo no va a ser fiel si lo has cercado? ¿Cómo Job no va a ser fiel si tú lo has cercado? Entonces quítale el cerco y verás que él blasfema delante de ti, dijo el enemigo. Entonces el Señor le quitó el cerco para ver si el santo Job, todos nosotros hemos sido llamados a ser santos, y nuestro proceder, el proceder de un santo, debe ser de integridad en medio de cualquier circunstancia. Por eso es que encontramos aquí escrito claramente en el capítulo número 2 y el versículo número 3. Y Jehová dijo a Satanás, después de que ya había perdido todo y hasta los hijos, dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Fíjense que ya lo había perdido todo. Y Job continuaba igual. ¿A quién servimos? ¿Servimos a Dios por interés? ¿Servimos a Dios como para que Él sea nuestro siervo y haga lo que nosotros queremos? ¿O nosotros debemos de vivir sacrificándonos para hacer lo que Dios quiere, su agradable voluntad, y agradándolo? Aquí dice el Señor: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Los calificativos se mantuvieron, pero algo más se reveló aquí. Porque nosotros podemos ser fieles al Señor cuando estamos siendo prósperos, cuando todo nos va bien. Qué lindo el Señor. Pero cuando la situación se convierte en difícil, cuando la situación financiera es precaria, cuando no hay dinero suficiente, cuando no hay comida suficiente, parece ser que nuestro corazón se revolta, se revela y quiere mostrar su indignación porque no puede creer que un hijo de Dios tenga que pasar por penas. No, pero sí pasamos. Nadie se escapa de aquellos que han sido llamados según su propósito. Nadie se escapa de pasar por penas, y nadie se escapa de que todas las cosas les ayuden a bien. Entonces el Señor dice aquí: y apartado del mal, y dice él, y que todavía, escuche, y que todavía retiene su integridad. ¿Qué es integridad? Es rectitud, es sinceridad, es inocencia, es pureza. ¿Sí? ¿Por qué sinceridad? Porque todos nosotros necesitamos de sinceridad en el camino de Dios. Nosotros no estamos siendo fieles solo por interés, estamos siendo fieles sinceramente. Honestamente en el corazón, no solamente que no somos ladrones, no. Estamos siendo honestos de corazón, sirviéndolo porque Él nos salvó, y no importa qué es lo que vivamos, seguiremos siendo fieles al Señor. El Señor quiere expresar de cada uno de nosotros las mismas palabras. ¿Y no has visto que aún retiene su integridad? Sigue siendo honesto, sigue siendo sincero, puro, recto, santo, separado del mal. Qué precioso el testimonio que el Señor nos da a través de la vida
de Job. En el capítulo 2, él llega aquí a una crisis tan extrema familiar que dice, en el verso 8, y tomaba, físicamente él estaba grave también, y dice, tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Fíjense ustedes. Entonces dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? O sea, la mujer de Job, así como Pedro, le dijo al Señor, Señor, que esto no te suceda. Ahora la mujer de Job está tratando o está siendo usada probablemente por el enemigo, porque él había oído eso, pero también ella conocía a su marido y sabía de la integridad de él como hombre de Dios, como santo. Le dijo, mira, todo lo has perdido, todo, ahora estás hasta enfermo, mira, te estás rascando con un pedazo de teja, con un tiesto, era un pedazo de barro, de una vasija. Su piel debe haber estado seca completamente, no había humedad. Y aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Dijo eso ella, creo, para tratar de aliviar el dolor y la angustia y el sufrimiento de Job, porque ella, como en los días, las personas en los días de ellos sabían que aquel que blasfemara contra Dios moría irremisiblemente. Entonces la idea era, maldice a Dios y ahorita te mueres y acabó tu sufrimiento. Pero no, Job no hizo eso. Y entonces, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, dice, necias. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Quiere decir, él mantuvo su integridad. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál debe ser el proceder de un santo? En medio de toda circunstancia, debemos mantener nuestra integridad. No podemos nosotros hablar cosas que después vamos a lamentarnos porque serán palabras que hablaremos precipitadamente. Los santos, a pesar de los padecimientos, deben permanecer fieles. Deben permanecer íntegros, deben permanecer sinceros en el camino que fueron llamados a caminar y que ellos aceptaron voluntariamente a andar en ese camino. Así es que Dios nos dé a cada uno de nosotros esa integridad necesaria para continuar. Entonces, necesitamos mantener una conducta firme, ¿sí? Primero, evitando compararnos con otras personas, porque eso va a debilitar nuestra fuerza. Pero hay otro aspecto que quiero mencionar, y con eso termino. Si nosotros hablamos cosas incorrectas, hacemos cosas incorrectas, contrarias a las características de un santo, podemos tener el peligro de desviarnos. Los santos, entonces, debemos siempre proceder con integridad. Vean ustedes lo que dice la Escritura en el libro, ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 73 que estábamos leyendo, solo que en el versículo 15 y 16. Dice, si dijera yo, hablaré como ellos. Primero, debemos evitar compararnos con lo que otros están viviendo y lo que nosotros no tenemos, lo que otros sí tienen. Y segundo, cuidado con lo que vamos a hablar y con lo que vamos a hacer, porque eso también puede debilitarnos. Aquí dice Asaf, si yo dijera, o si dijera yo, hablaré como ellos, como a los impios, como los impíos hablan. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Por qué los engañaría a la generación de los hijos de Dios? Porque no es lo que realmente Él es, ni es lo que realmente Él ha sido llamado. Él ha sido llamado a ser un santo. Y si Él comienza a hablar como los otros, no son las características de un santo. Y Él era un santo, Asaf.
Por eso Él dice, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Verso 16, cuando pensé para saber esto, ya estaba meditando, fue duro trabajo para mí, dice. Fue duro trabajo porque él comenzó a ver el problema en que estaba entrando, el peligro en el cual estaba cayendo. Por eso él dice ahí, por poco se resbalan mis pasos, por poco se deslizan mis pies, porque entró a un peligro inminente en su vida. Entonces, independientemente de no vivir como quisiéramos vivir, independientemente de no tener lo que nos gustaría tener o no obtener lo que deseamos o no ser tratados como quisiéramos, aún en enfermedad, aún en tribulación y aún en escasez, necesitamos mantenernos firmes en nuestra integridad. En el libro de Efesios, capítulo número 5, hay un texto muy interesante en relación a los santos. Y dice allí, Efesios 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, sacrificio, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, la ofrenda y el sacrificio a Dios se hace fragante cuando nosotros lo hacemos por amor. La integridad de carácter espiritual y emocional va a llevarnos a tener exactamente ese amor por el camino de Dios que va a mantenernos firmes. Oh, que el Señor pueda a cada uno de nosotros darnos esa integridad. Por eso dice en el versículo número 3, pero fornicación, o sea, nada de esto del mundo, o toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sí? No conviene. O sea, el hombre no puede comenzar a pensar, como dice en el verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ay no, ahora yo voy a ir otra vez al mundo. Cuidado. O inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por tanto, debemos de evitar todo aquello que no conviene a los santos. Mantengamos nuestra integridad aún en medio del dolor y de la pérdida. Si perdimos un ser querido y estamos tristes y resentidos en nuestro corazón hasta con Dios, que Él nos lo quitó, cuidado, tenemos que tener la integridad para decir, Dios nos dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Por tanto, no robaremos. Aún en medio de la necesidad, no vamos a ser deshonestos, no vamos a aprovecharnos de nuestras circunstancias de necesidad para hacer algo que no es correcto, justificando nuestras acciones solo porque hay una gran necesidad, o porque necesitamos una licencia rápido, vamos a dar una mordida. Deshonestidad. Dios quiere que el proceder de un santo sea correcto, íntegro. ¿Cuál es el proceder de un santo? La integridad. Una conducta correcta delante del Señor, porque nosotros estamos para agradar al Señor y no para agradar a este mundo. Por tanto, no vamos a olvidarnos primeramente que somos santos y en segundo lugar que somos hijos de Dios. Y nuestra identidad debe realmente darnos la pauta para saber cómo debe ser nuestra conducta. Por eso es que leímos en Romanos 12:1. Os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y hermanos, vale la pena ese sacrificio, vale la pena, porque en medio de toda tribulación que podamos pasar, en medio hasta de toda necesidad, de toda angustia, Dios va a guardarnos. Como dice exactamente en el libro de Proverbios, capítulo número 2, y en el versículo número 6, Proverbios 2, verso 6, porque Jehová
da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente en integridad. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. El que preserva el camino de sus santos. Dios preserve tu camino, Dios preserve tus pasos, y eso sucederá a través de tu integridad. No importa qué suceda, Dios te va a guardar aún de los dichos de tu boca si nosotros, tú y yo, mantenemos nuestra integridad. Como dice también en el Salmo 97, en el versículo número 10, dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda, Dios, las almas de sus santos. Vean ustedes qué precioso. Da mano de los impíos los libra. Dios guarda las almas de sus santos. Que Dios guarde tu alma, que Dios guarde tu corazón, que Dios guarde tus pensamientos y Él guarde tus palabras, para que en todo momento sean blancas tus vestiduras y mantengamos la integridad que es necesario más que nunca en estos días que estamos viviendo. Como dice el Salmo 50, aquí el Señor dice algo impresionante en el verso número 4. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Van a haber testigos para cuando el Señor juzgue a su pueblo, dice. Y Él le dice, y Él dirá: juntadme mis santos. Vean ustedes, juntadme mis santos. Que el Señor nos encuentra ahí en medio de esa integridad. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. La integridad, para mantenernos firmes y con una conducta recta, es necesario de un cierto sacrificio. Por eso dice: los que hicieron pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Y dice en el verso 14: sacrifica a Dios. Si hicieron pacto con sacrificio, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Un sacrificio no es solamente presentarnos todos los días delante del Señor, mas también implica una integridad constante, una cotidiana, diaria. Dice en el verso 15: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Mas luego dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? El impío no puede tomar el pacto, pero los santos hicieron pacto con Dios en sacrificio. ¿Por qué ellos hacen el pacto con Dios en sacrificio? Porque a los otros no les importa la palabra de Dios, porque a los otros no les importa la ley de Dios. A ellos no toman en cuenta lo que Dios ha dicho. Oigan lo que dice: pues tú aborreces la corrección, no se dejan corregir, no se dejan disciplinar, y echas a tu espalda mis palabras. ¿Qué quiere decir esa expresión? No te importa lo que Dios diga. Por eso es que el fin de ellos será de total perdición. Pero el fin de los justos, dice aquí, bueno, aquí en el capítulo 73, hablando de los impíos, dice, vamos a ver aquí, en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, después de buscar al Señor, comprendí el fin de ellos. El fin de los impíos es una total destrucción, como dice en el verso 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Un apartado para Dios es un santo, el que se aparta de Dios es un impío. Y el fin de ellos será una total destrucción. Pero el fin de los santos es un fin de grande bendición. Por eso es que dice aquí en el Salmo 50, verso 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino. ¿Qué significa eso? Que en medio de nuestras situaciones, de nuestras adversidades, ordenemos nuestro camino de acuerdo a su palabra. Nosotros no seremos de aquellos que lanzaremos a nuestra espalda o echaremos a la espalda la palabra de Dios, sino la pondremos en práctica. Y dice: le mostraré la salvación de Dios. Ahí está el fin de los santos, una salvación preciosísima. El fin de los santos es una salvación y una protección eterna
para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Antes de terminar con el último versículo, quiero leerles un ejemplo de la historia de un hombre que vivió 200 o 300 años por ahí antes de Cristo. Era un gobernador, un general romano, del Imperio Romano. De aquella época creo que era de la República Romana. El nombre de este hombre era Fabricio Lucio. Su nombre completo romano era Cayo Fabricio Lucino Monocular. Y monocular quiere decir un solo ojo. Interesante, ¿verdad? Un solo ojo. O sea, aquel que tenía una sola visión. Un hombre que ustedes van a percibir cómo era este hombre y quedó famoso en la historia debido a esta actitud en su corazón. Este era un célebre general romano de los tiempos primitivos de la expansión de la República. Ha quedado en la historia como emblema la probidad, sencillez, desinterés e integridad ciudadana. Se dice que hallándose el famoso general en la más completa pobreza, fue nombrado embajador por la República para ir a tratar con Pirro, rey de Epiro, sobre asuntos de la mayor importancia concernientes a la patria, a Roma. Pirro lo recibió en su corte con las mayores distinciones. Bien, ya estaba él tratándolo bien, con elogios, porque lo conocía. Y trató de inducirlo, oigan esto, para que secundara, apoyara sus propósitos contrarios a Roma, ofreciéndole honores elevados y grandes riquezas. Y vaya si no las necesitaba Fabricio Lucio. Pirro conocía los valores morales de Fabricio, con quien había luchado en acciones bélicas sin que hubiera logrado vencerlo. Conocía la entereza de carácter del noble patricio y creyó que si lograba inclinarlo a su favor, habría hecho una trascendente adquisición. En efecto, Pirro, haciendo uso de su habilidad, de su talento y sus riquezas, y aprovechando la pobreza que Fabricio estaba pasando, le hizo insinuaciones morbosas, indignas de la elevada moral del ciudadano íntegro. La contestación o la respuesta de Fabricio fue la siguiente, escuchen, entre comillas: si aún me crees honrado, ¿por qué pretendes corromperme? Y si me crees capaz de dejarme sobornar, ¿de qué puedo servirte? Qué pensamientos impresionantes de moral y de integridad. Tan elocuente contestación hizo retroceder a Pirro y le proporcionó una visión de un hombre cabal, digno de la más alta consideración. Eso fue un general 200 años, 250 años antes de Cristo, mostrando la integridad de un hombre. De la misma manera, Dios espera que sus santos respondan no a las tentaciones morales y financieras, que mantengan su integridad por encima de cualquier circunstancia, condición o necesidad personal, que no comprometan sus valores cristianos por un alivio fugaz que corrompe el alma en vez de ayudarla. La conducta y el proceder conveniente de un santo debe siempre prevalecer, aunque estemos viviendo extremas necesidades y angustias muy fuertes. Pablo fue preso y dice que por mucho tiempo Félix llegaba ahí a oír su mensaje y le gustaba, y Félix era casado con una judía. Y ahí en Hechos capítulo 24, verso 24, leemos algo muy interesante. 24 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la
justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto, Félix, que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía llamar y hablaba con él. El propósito era que Félix recibiera un soborno. Pablo podría haberse soltado y haberse librado, ser llevado hasta César y haberse librado de morir si él hubiera sobornado a Félix. Pero aquí la Escritura deja bien claro que en ningún momento Pablo estuvo dispuesto a ceder, mucho menos a hacer a un lado su integridad. Que el Señor nos haga íntegros a cada uno de nosotros para que el Señor sea glorificado. Y en Primera de Pedro, capítulo número 4 y versículo número 13 terminamos leyendo. 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Por tanto, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros el Señor es glorificado. Que nuestra conducta como santos sea de integridad en medio de toda circunstancia. Señor, muchas gracias por concedernos tu palabra, por hablar a nuestro corazón y para hacernos personas como Job, como Pablo y principalmente imitadores de Jesús, que por amor se sacrificó manteniendo una conducta íntegra delante del pueblo de Israel, delante de Poncio Pilato, delante de Herodes, delante de todos. Él mantuvo una integridad total hasta el final. Señor, que así nosotros también, en medio de nuestras circunstancias, cualquiera que ellas sean, seamos fieles a ti para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Que Dios los bendiga y que pueda esta palabra edificar y reestructurar de una forma firme y poderosa sus vidas. Un fuerte abrazo.